Bueno, Guerdigon, gaur ikusten duzuenez, bi sailbururen laguntzarekin atorkizue prentsaurreko honetara. Alde batetik, enplegu eta gizarte politikerako sailburua den Beatriz Artolazabalen laguntzarekin, nire eskumatan eta eskerrean, ogasun eta ekonomia sailburua den Pedro Azpiazurekin. Gaur, eurek nirekin etortzearen arrazoia da, gaur gobernu bileran, hainbat gai izan ditugula mahai gainean, zuen interesekoak direnak eta nirekin etorri diren sailburu biak materiala edo informazioa emateko moduan daudela. Hoy, como pueden comprobar, me acompañan dos consejeros, dos miembros del Consejo de Gobierno. Por un lado, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y por otro, el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu. El motivo de su presencia hoy aquí obedece al hecho de que en el Consejo de Gobierno de hoy, en la sesión de hoy, hemos tratado asuntos concernientes a sus respectivos ámbitos de responsabilidad que tienen interés informativo y a efectos, por tanto, de participar en la comunicación del Gobierno en relación con estos asuntos. Voy a ceder en primer lugar la palabra a la consejera de Empleo y Políticas Sociales. En la sesión de hoy hemos aprobado un importante paquete de medidas de ayudas de carácter social, y por otro lado se ha aprobado también el cuarto Plan Vasco de Inclusión Activa 2017-2020. Su comparecencia, por tanto, obedece a la voluntad o al deseo de explicar, básicamente, en primer lugar, el Plan Vasco de Inclusión Activa 2017-2020 y hacer después alguna referencia también a algunas de las medidas sociales que se han aprobado en el paquete que ha presentado hoy al Consejo de Gobierno. Besterik gabe, beraz, sailburu, nahi duzunean. Eskerrik asko Erkoreka jauna. Kontseiluan, Eusko Jaurlaritzako Foru Aldundietako eta udaletako ordezkariak daude, bai eta erakunde sindikalenak, enpresa erakundeenak, erabiltzaileenak, gizarteratzearen inguruan esku hartzen duten gizarte ekintzako hirugarren sektorearenak eta gizarteratzearen eremuan lan egin duten profesionalak ere. Hura honestean, euskal erakundeek oinarrizko tresna dute gizarteratzearen inguruko euskal politikak antolatzeko eta egituratzeko. El cuarto Plan Vasco de Inclusión 2017-2021 cuenta con el visto bueno del Consejo para la Inclusión Social, el Consejo Vasco para la Inclusión Social. Ese consejo incluye la presencia del Gobierno vasco, las diputaciones forales, los ayuntamientos y las organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, personas usuarias, tercer sector de acción social y profesionales que trabajan en el campo de la inclusión social. Con su aprobación, el conjunto de las instituciones vascas cuentan con una herramienta básica para la articulación y estructuración de las políticas vascas en materia de inclusión. Este cuarto plan tiene un carácter interdepartamental, entendiendo que el objetivo de la cohesión social y de la lucha contra la desigualdad es competencia de todos los departamentos del Gobierno vasco. Por ello, incorpora actuaciones en diversos ámbitos tales como la educación, el empleo, la salud, los servicios sociales, el trabajo y la vivienda. Además, es interinstitucional, ya que en todas las fases de su elaboración ha sido consensuada por la Comisión Interinstitucional para la Inclusión Social, donde participan las diputaciones forales, los ayuntamientos, a través de Eudel y el Gobierno vasco. El acceso a un empleo remunerado, estable y de calidad es un elemento esencial de inclusión, pero al mismo tiempo existen determinados casos donde puede resultar más conveniente o prioritario el trabajar sobre otras dimensiones vitales. Este plan reconoce las muchas facetas y dimensiones de la inclusión y sus implicaciones. El resultado es que el proyecto plantea una hoja de ruta común para el conjunto de las administraciones vascas en el ámbito de la exclusión, fruto de una priorización compartida de las necesidades que deben ser abordadas. El cuarto Plan Vasco de Inclusión destaca la gobernanza y articulación del sistema para mejorar la coordinación intersectorial, desarrollando un modelo común de intervención, impulsar la innovación y la gestión del conocimiento y avanzar en la articulación interna del Sistema Vasco para la Inclusión. El cuarto Plan de Inclusión tiene 6 principios de actuación para potenciar Euskadi como territorio inclusivo.
Primero, la activación inclusiva. En segundo lugar, la calidad de vida, personalización y autonomía. En tercero, la perspectiva de derechos. En cuarto lugar, la atención comunitaria, la combinación adecuada de servicios y prestaciones y, por último, la participación de la ciudadanía, de las personas afectadas y de las entidades del tercer sector. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales, como paso previo al plan, ha realizado una evaluación del tercer Plan Vasco de Inclusión Activa y un informe de diagnóstico redactado con carácter previo a la elaboración de este plan, realizados en la segunda mitad del año pasado. Este plan cuenta con 3 objetivos, 34 metas y 146 actuaciones. Entre los ejes de actuación destacan las medidas específicamente relacionadas con las políticas de garantía de ingresos y de inclusión laboral, que constituyen el núcleo del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social. Las medidas sectoriales a desarrollar en el ámbito de los servicios sociales también es otro de los ejes de actuación importante y destacan la salud, la vivienda, la educación, a partir de las actuaciones ya incluidas en la planificación de esos sectores, incorporando en esas planificaciones los objetivos y prioridades de ese plan. Asimismo, se incluyen las medidas relacionadas con la articulación interinstitucional de las políticas de inclusión, con especial atención al impulso político y al seguimiento del plan y la mejora y coordinación intersectorial y el desarrollo de herramientas técnicas y profesionales que permitan generar un modelo común y compartido de intervención. Sobre estos ejes, las metas que nos hemos planteado son importantes y entre ellas quiero destacar la prevención y abordar los procesos de precarización del empleo, impulsando la inserción laboral de las personas jóvenes y con mayores dificultades de empleabilidad y avanzar en la mejora del sistema vasco de empleo. Y también en el ámbito de las prestaciones, el objetivo estratégico marcado es el de preservar y mejorar el modelo vasco de garantía de ingresos, garantizando su legitimación social y su sostenibilidad. Además, también estamos trabajando y hemos trabajado con los servicios sociales con el objetivo de garantizar el derecho subjetivo de los mismos. También hemos trabajado, como les comentaba antes, con el Departamento de Salud, de Vivienda y de Educación, y para ello tenemos estimado un gasto anual de 400 millones en RGI y en AES, de 100 millones en prestaciones por vivienda, de 200 millones basadas en políticas públicas de apoyo al alquiler, en 75 millones de euros incluidos en el Plan de Empleo 2017-2020 como incentivos a la inserción laboral y 45 millones de euros reservados a la materia social incluidos en el decreto de cartera. Por tanto, el montante anual corresponde a 815 millones, sin contar los gastos de educación y de salud. Sí quisiera destacar que el plan de inclusión tiene un carácter dinámico en lo que se refiere a la gestión e implementación del plan y que las actuaciones previstas pueden y deben ser modificadas y complementadas a lo largo del proceso de ejecución, añadiendo nuevas actuaciones o modificando las inicialmente previstas. Y dentro de las medidas que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno, yo destacaría la contratación o el inicio de contratación de la prestación del servicio de teleasistencia a lo largo de la legislatura. Es un expediente de contratación de 2 años con una prórroga posterior de 2, cuyo hecho destacable es que vamos a priorizar la atención personalizada, haciendo una valoración de los usuarios que actualmente están siendo atendidos y de los que vayan a ser atendidos en un futuro para establecer un plan de atención personalizada. Esta contratación va a suponer una inversión de 20 millones de euros aproximadamente para los 2 años de vigencia del contrato y esperemos que para el año 2017 el número de ciudadanos y ciudadanas que se beneficien de este sistema de teleasistencia alcance las 50.000 personas. Y otro también de los aspectos que me gustaría destacar serían los 33,7 millones de euros que hemos destinado y vamos a destinar a fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. Dentro de todas las iniciativas, ustedes ya tienen el resumen de las notas de prensa de cada uno de los aspectos y, bueno, si en el turno de preguntas tuvieran alguna duda, estaría a su disposición. Mila esker.
Eskerrik asko zuri, sailburu, emandako azalpen guztiagatik. Bueno, beste aldean daukat, Ogasun eta Ekonomia sailburua, Pedro Azpiazu. Berak azalduko digu, 2017 urteko kontu orokorraren behin betirako itxierari buruzko informazioa. El consejero de Hacienda y Economía expondrá los datos que alimentan el cierre definitivo de la cuenta macroeconómica correspondiente al año 2017. Eskerrik asko dizu, egun on danori, comparezco para ofrecerles una primera reflexión sobre las cuentas económicas del año 17 publicadas hoy por el Eustat. Estas cuentas económicas indican que la economía vasca mantiene un firme ritmo de crecimiento anual del 2,9% en el año 2017, confirmando la tasa de crecimiento que ya les ofrecimos hace un mes con el avance precisamente de estas cuentas económicas. Las características de este crecimiento serían las siguientes. Yo señalaría personalmente y destacaría como dato más significativo e importante el correspondiente al empleo. El empleo total aumentó un 2% en el cuarto trimestre y un 2,1% en el conjunto del año. Ambas cifras, una décima por encima de la previsión del Gobierno en diciembre. Es decir, evoluciona de una manera estable y permite una ganancia de productividad para el conjunto de la economía bastante notable, muy por encima del que consigue el conjunto del Estado. Se han conseguido de esta manera crear 19.000 puestos de trabajo a tiempo completo netos en el conjunto del año y se alcanza una cifra de los 935.000 empleos en media anual. Es una cifra que es un máximo desde el año 2011. Todos los sectores han colaborado en la creación de empleo, aunque siguen destacando el sector servicios, un 2,2% interanual el año 2017, y han tomado mucho impulso tanto la industria como la construcción, 1,7% y 1,6% respectivamente. Enpleguari buruzko datuek dezima bateko hazkundea erakusten dute, Eusko Jaurlaritzak abenduan egindako aurreikuspenaren gainetik. Enpleguak guztira 2,2 egin zuen gora laugarren hiruhilekoan eta 2,1koa izen zen igoera urte osoan. Lanaldi osoko 19.000 lanpostu sortzea lortu da. Por el lado de la demanda, cabe resaltar que el consumo final y la formación bruta de capital crecen a buen ritmo. Es destacable la fortaleza de esta última, que en media anual mejora el resultado de 2016, pasa del 3,1% al 3,5%. Es bueno que la economía no se base solo en uno de los agregados y que haya un equilibrio entre ambos. Es aún mejor que sea la inversión el agregado macroeconómico que más crezca por encima del consumo, porque la inversión favorece el crecimiento económico del futuro. Además, es preciso tener en cuenta que fue precisamente la inversión pública y la privada la que más sufrió a lo largo del periodo de crisis que hemos pasado recientemente. En los años anteriores se apreciaba el predominio de la inversión en bienes de equipo, pero en estos momentos hay una convergencia entre las dos componentes de la inversión. La inversión en equipo creció en el año 2017 un 4,7%, lo cual es significativo, algo menos que en 2016, y el resto de la inversión un 2,7%, casi un punto más que el año anterior. El consumo privado ha moderado su ritmo de crecimiento hasta el 2,8%, tras 13 trimestres consecutivos creciendo un 3% o algo más. Esta desaceleración es algo que se esperaba desde hace tiempo, pero que no acababa de concretarse. Es bueno que el consumo no crezca más que el PIB para no aumentar el endeudamiento de las familias en un momento en que la tasa de ahorro es relativamente baja. Konsumo pribatuen desazelerazioa aspaldi aurreikusi zen eta ona da barne produktu gordina baino gutxiago haztea familiaren zorpetzea areagotu ez dadin. Por su parte, el sector exterior se ha dinamizado en todo el mundo, también en Europa, y eso se traduce en una mayor actividad exportadora e importadora de las empresas vascas. Ambas variables crecieron en torno al 3% el año 2017 en términos reales. Por ello, su aportación al Producto Interior Bruto es prácticamente nula. Ello no significa que el comercio exterior no sea importante, sino que la aportación positiva de las exportaciones
se compensa con una aportación negativa de las importaciones, pero ambas se retroalimentan y contribuyen a incrementar la actividad económica. Por el lado de la oferta, destaca el impulso de la industria, que crece un 3,7% en el cuarto trimestre y un 2,7% en media anual, que viene respaldado por un fuerte aumento de la entrada de cartera de pedidos, algo que garantiza una buena evolución futura del sector. Además, se aprecia una recuperación de la productividad aparente del factor trabajo en la industria tras unos trimestres en los que se había alejado de su media histórica. La construcción afianza también su ritmo de crecimiento sobre el 3% en la segunda mitad del año. La buena marcha del sector se aprecia en la evolución favorable de la edificación, aunque el fuerte incremento de la licitación oficial en el tramo final del año anticipa que este subapartado también incrementará la actividad en el futuro próximo. Los servicios anotan una subida del 3,1%, algo superior del año 2016. Especialmente son aquellos servicios englobados en comercio, hostelería y transporte los que muestran un mayor empuje en el conjunto del año, del 3,7%, aunque en el cuarto final se moderaron hasta el 3,1%. Los servicios ligados a la administración, la educación, la sanidad y los servicios sociales mejoran su valor añadido hasta el 2,7%, si bien suelen tener oscilaciones reseñables. Y por último, el resto de los servicios se mantuvo en el 2,8%, registrado también en el año 2016. Eskaera sarrerak nabarmen areagotzeak bultzada eman dio industriari eta horrek sektorearen bilakaera egokia bermatzen du etorkizunean. Eraikuntza sektoreak hazkunde ritmoa finkatu du eta zerbitzuek 3,1%koa igoera izan dute 2017an. En definitiva, un ejercicio este 2017 que cabe calificarlo de positivo por la creación de empleo fundamentalmente, también por el aumento de la inversión y de la productividad, entre otros aspectos, y que proyecta hacia el presente ejercicio, es decir, hacia este año 18, una expectativa favorable de crecimiento que, como saben, el Gobierno la ha situado en torno al 2,5%. Nada más, eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri sailburu, emandako azalpenagatik. Bueno, jaurlaritzari dagokion informazioa emanda dago, galdera erantzunen txandari ekingo diogu orain. Sí, el último trimestre del año el crecimiento del empleo ha sido inferior a los dos anteriores. No sé si ese retroceso ligero, pero ese retroceso marca algún punto de inflexión o creo que ha sido del 2% en los dos trimestres anteriores, había sido del 1,1 y del 1,1. Vamos a ver, yo creo que el crecimiento de las tasas de crecimiento de empleo en términos interanuales está siendo bastante estable en torno al 2%. Puede oscilar, ¿no?, décima arriba, décima abajo, pero lo que está esto queriendo decir es que efectivamente el crecimiento está siendo sostenido y la generación de empleo también, lo cual yo creo que ese es un buen indicador. Que un cuatrimestre concretamente tenga una décima arriba abajo, yo creo que es en ese sentido, bueno, poco significativo. Lo que es importante es ver un poco la estabilidad del crecimiento a lo largo del tiempo que se está produciendo en los 3 años en el que el crecimiento económico globalmente está siendo por encima o en torno al 3%, ¿no? Para 2018 el Gobierno prevé revisar al alza la previsión de crecimiento, visto que en los últimos trimestres siempre se ha ido superando lo que estaba previsto. Bueno, como saben, hemos revisado al alza 2 veces la tasa de crecimiento el pasado año, la correspondiente al año 2018. Bueno, yo creo que en este momento, bien, entendemos que la situación económica puede, bueno, pues darnos ciertas esperanzas de que la situación mejore, pero yo creo que este no es el momento tampoco. Además, andar revisando la tasa de crecimiento cada poco tiempo no tiene excesivo sentido, solo, digamos, cuando corresponde a determinados hitos, digamos, o acontecimientos, ¿no? Entonces, o si es que efectivamente hay un dato económico que merezca, bueno, una revisión más en profundidad. Pero lo que está produciendo ahora es algo que estaba previsible. Yo creo que bastante bueno es que estemos, digamos, garantizando o estemos observando que la realidad nos está dando la razón a las previsiones que íbamos teniendo y en este sentido no hay un calendario para crecer o para fijar una nueva previsión de crecimiento porque, insisto, bueno, pues la previsión que tenemos en este momento es del 2,5%. Nos parece una buena previsión actualmente.
Eta balorazio orokorra egiterakoan 2017 positiboa esan duzu, ez? Bai. Alde batetik hori eta gero 2018ra begira orduan aurreikuspenari eusten dio kasu honetan Jaurlaritzak. Bai, bueno, gure prebisioa da 2,5koa, aurtengo, ez da hori prebisioan uste dute nahiko, bueno, finkatuta dagoela, eta igiezko ekonomiari buruz ikerketa ikusi ezkero, nik uste dute, bueno, askunden datua oso ona dela, 2,9koa, eta baite enplegukoa, ez? Da, enpleguarena ganera ikusten dugulez, hori dela askunde tasa ikusten duguna azkeneko urteetan, uste dugu nahiko datu ona dela, ez? Le quería entender que una de las variables que maneja es el incremento en la cartera de pedidos que le están trasladando, entiendo, que los empresarios. ¿Hay alguna otra variable también en esta línea positiva de cara a las previsiones del año 2018? Bueno, yo creo que el dato positivo es el dato efectivamente de crecimiento económico, que eso es lo que va a determinar un poco fundamentalmente las previsiones de crecimiento del empleo y la propia actividad económica, ¿no? Yo creo que habría que ver, bueno, pues el detalle de montones de indicadores dentro del sector industrial, que es lo que se refiere, o el de todos los otros servicios, para ver efectivamente qué otros indicadores parciales podrían, digamos, inducirnos a pensar que la economía va a funcionar o que va a ir en un buen sentido o va a crecer a buen ritmo, ¿no? Pero yo creo que, vamos a ver, sintéticamente el crecimiento del 2,5 es un buen indicador o una buena señal de cuál es la fortaleza que actualmente tiene la economía y que prevemos que este año va a tener, ¿no? Y en términos de empleo, ¿cuántos empleos se prevé que se creen este 2018? Yo ahora mismo creo que no tengo, yo creo que eran 17.000 o 15.000, en torno a 15.000 puede ser lo que tenemos en la previsión, en el cuadro macroeconómico. Que ahora aquí el cuadro macroeconómico no lo tengo, pero en torno a 15.000, sí. Respecto al estancamiento del consumo, y aunque usted ya se ha pronunciado públicamente al respecto, ¿cómo ve la evolución de los salarios? No ha habido contestación por parte de Confebask, pero ¿se está produciendo algún tipo de aumento en la negociación de convenios colectivos que vayan en la línea de lo que se ha planteado, ese aumento de salarios? Bueno, no lo sé. Nosotros nos hemos manifestado en más de una ocasión favorables a la subida de salarios porque entendíamos que era un momento propicio para hacerlo, ¿no? Es decir, un momento de crecimiento económico que puede permitir a las empresas tener unos resultados favorables y que esto se concrete también en unos mayores salarios que a su vez permitirían, bueno, pues que la economía siga creciendo y evolucionando, ¿no? Yo no sé concretamente si las empresas ya están firmando convenios con subidas mayores o menores concretamente, pero yo creo que la propuesta era esta, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es una buena cosa que los salarios suban de manera que esto también permita un crecimiento económico más sostenible en el tiempo. Entiendo que cree que estos datos avalan esa tesis, estos datos que usted nos ha presentado. Yo creo que sí. Yo les he dado un dato que es un crecimiento del empleo en torno al 2%, del 2%, sí, un crecimiento de la economía en torno al 3%. Esto da un diferencial. La productividad aparente del trabajo está en torno al 1%. Es una productividad que se está manifestando a lo largo de todos los años, desde que ha empezado a funcionar la economía a un ritmo razonable, y esto es lo que tiene que permitir precisamente esta subida de salarios. Y además hemos hecho hincapié no solo hoy, sino en otros momentos también, que este aumento de la productividad está siendo más importante que en la economía española, con lo cual, digamos, de alguna manera tendríamos más motivos para que eso se pueda producir. Soldata igoera nola aurreikusten duzu Jaurlaritzatik? Soldata igoera, bueno, nik izan dut baten baino gehioten, ez? Soldata igoteko momentu ona dela momentu hontan, ez? Enpresa danak ezin dute igual soldatak igo, ezin dutenak ez dute igongo. Baina, posible izan ezkero, digo, momentu ona dela, ze soldata igoerak ematen du ekonomiari beste bizitasun bat, ez? Hori bizitasun behar dugu, ekonomia aurrerantza segitzeko, ez? ¿Y ustedes que según la oposición y algún sindicato tienen tan buena relación con los empresarios, qué les trasladan los empresarios para negarse a este...? No, yo creo que los empresarios no se niegan, ¿eh? Es decir, yo creo que, hombre, una cosa es que una empresa tenga problemas, insisto, y que no pueda subir, pero yo creo que los empresarios a esto no se niegan, nadie se niega a este discurso. Este discurso lo ha hecho Europa, este discurso lo ha hecho incluso el todavía ministro Luis de Guindos, es decir, lo ha hecho el presidente de Confebask, Joan Rosell. Es decir, yo creo que además los empresarios saben, y yo lo he dicho en más de una ocasión, en un momento en que la política fiscal no tiene margen de maniobra para impulsar la actividad económica, porque todavía estamos conteniendo el gasto público, todavía hay que seguir controlando el déficit público, en un momento en que la política monetaria
tiene los tipos a 0% y eso no permite hacer ninguna actuación para impulsar la actividad económica, el único instrumento es la política de rentas, que es la subida salarial. Yo creo que este es un instrumento y es lo que hay que utilizar, no es un capricho. Yo creo que es una necesidad para la actividad económica. No es que los empresarios estén en contra. Yo creo que desde ese punto de vista no puede estar en contra, sino tendrían que estar a favor en el sentido que es una garantía de crecimiento económico y empleo de futuro, ¿no? Yo creo que a todos nos interesa que las cosas funcionen, a los empresarios, a la administración y, por supuesto, al conjunto de los ciudadanos. Sí, yo quisiera preguntarle a la consejera Artolazabal por cómo lleva el proyecto de reforma de Lanbide, de RGI. Había un plazo del primer trimestre del año 2018 y qué previsión tiene sobre ello. Bueno, sobre la reforma de la renta de garantía de ingresos, hemos venido trabajando a lo largo de todo el año 2017. Además, también se han producido comparecencias de todos los agentes que han estimado oportuno en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales para establecer sus pronunciamientos. Nosotros también nos hemos estado reuniendo con todos los agentes que algo tenían que decir y, por tanto, estamos en disposición de cerrar o tener cerrado ya un documento a falta de algunos flecos para poder iniciar su tramitación legislativa en el Parlamento. Esperemos que en breves fechas. Nosotros teníamos el compromiso que durante el primer trimestre, la primavera, tendríamos cerrado este articulado de la nueva ley, de la reforma de la nueva ley y, bueno, estamos, creo que, cumpliendo en los plazos que nos estábamos autoimponiendo. En breves fechas, si todo tiene que ir como esperamos, presentaremos el documento para su inicio en la tramitación oportuna dentro de lo que es el ámbito del Parlamento Vasco. Plantearán un proyecto de ley que tendrá que ser aprobado previamente por el Consejo de Gobierno y lo trasladarán al Parlamento Vasco, pero ¿en qué fechas? Porque trimestre, primavera, son... Yo creo que primavera, trimestre, mes arriba, mes abajo, en este momento, ante una reforma tan importante y con un calado tan significativo de cara a la financiación y a la sostenibilidad y también a la protección de las personas que son susceptibles de ser perceptoras, creo que merece la pena realizar una reflexión seria, rigurosa y en profundidad, y en eso estamos. No le puedo decir si va a ser el próximo mes de marzo o en abril, pero que en breves fechas tendremos ese inicio de tramitación de la ley con el objetivo de alcanzar un consenso mayoritario que nos permita proteger el sistema de protección social que este país se ha dotado. También quisiera preguntarle por la reacción de los sindicatos de Lanbide a la propuesta que ustedes están trasladando y en algunos casos en 3 centros ya testando de modificación de las funciones que tal como estaban prestando hasta ahora. ¿Qué le parece el rechazo explícito de todas las centrales que están representadas en el comité de empresa a ese modelo y hasta qué punto usted, como responsable máxima de ese área, está dispuesta a flexibilizar ese criterio para aceptar las propuestas de los sindicatos? Nosotros hemos venido trabajando también en la reforma de lo que es el Servicio Vasco de Empleo, de Lanbide. Lo hemos hecho en el seno del Consejo de Administración de Lanbide, en el que participan los sindicatos que estiman oportuno hacerlo junto con la patronal y lo que son el Gobierno. En ese foro se propuso y se realizó un análisis de la iniciativa que el Gobierno había planteado. Se ha realizado una revisión del mismo. Además, también hemos tenido relaciones con los partidos políticos de la oposición para poner en común la propuesta que este Gobierno ha realizado y la propuesta que vamos a intentar trasladar y que además se va a, vamos a trasladar a la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, que hay un monográfico en el que se debatirá la reforma, va a ser una reforma que ya ha sido trabajada previamente a la postura inicial que nosotros como Gobierno realizamos. En esa mejora que nosotros proponemos, tenemos claro que las personas son nuestro centro de actuación y que todos los mecanismos que Lanbide tiene para poner en marcha las actuaciones relativas a que esas personas tengan la mayor posibilidad de encontrar un trabajo en un futuro, sean las que nos vayan a guiar, ¿no? Ahí hay la principal
diferencia que existe es en el caso de la polivalencia de los trabajadores, que es una de las cuestiones que entendemos que va a dar mayor agilidad y va a hacer más eficiente y efectiva el trabajo que realizamos desde Lanbide. Hemos analizado esa polivalencia teniendo en cuenta las necesidades que las personas que se acercan a Lanbide tienen y entendemos que la propuesta que hemos realizado va a ser una propuesta evaluada, porque ese es el compromiso que hemos adquirido, de que se instaure en un número de oficinas, no en su totalidad, con el objetivo de que en el otoño se realice una evaluación de la puesta en marcha del nuevo modelo que pretendemos impulsar en toda la organización y en función de los resultados de dicha evaluación se extenderá al resto de Lanbide, con las mejoras oportunas que haya que hacer. Y esos indicadores que queremos medir los queremos hacer también con el visto bueno o con el consenso de los miembros del Consejo de Administración de Lanbide. Entonces, como la explicación es un poco técnica, lo que le he entendido es que los 3 pilotos que han hecho ustedes ya, sí, lo que quieren es extenderlo a un número indeterminado, no sé si sabe la cifra a cuántas oficinas de Lanbide quieren extender este nuevo modelo, para que de nuevo sea testado en un sí, conjunto un poquito más amplio sí, hasta otoño. eso es. ¿Cuántas van a ser las oficinas donde se va a desarrollar el modelo? Actualmente contamos con 43 oficinas y nosotros tenemos previsto realizar la puesta en marcha de este modelo de reforma en 16. 10 pilotos, 16 el testeo y a partir de otoño determinar si se amplía hasta las 43. Eso es. Nosotros ahí haríamos una evaluación de cuáles han sido los resultados de la puesta en marcha de esta nueva forma de trabajar en Lanbide, de las nuevas necesidades que plantea el Sistema Vasco de Empleo, con qué recursos contamos y para ello realizaremos esa evaluación en otoño. Una vez extraídas esas conclusiones, veremos si el modelo ha funcionado en su totalidad o es preciso realizar una nueva mejora del mismo para ya proceder, si fuera necesario y conveniente, su extensión a todas las oficinas de Lanbide. Y esto que como usted cuenta parece muy razonable, es compartido por los sindicatos y usted sabe que hay por parte de los trabajadores una movilización en marcha, incluso con la elaboración de un escrito donde de alguna forma lo que se requiere es que intervenga Función Pública para modificar las condiciones de trabajo de aquellas personas que van a ser integradas en otras categorías? Nosotros estamos haciendo un trabajo, yo creo que riguroso, teniendo en cuenta también las afecciones que desde Función Pública puedan tener, la nueva organización que planteamos y, por supuesto, pretendemos realizar una reforma que beneficie a las personas que se dirijan a Lanbide y que no perjudica a nadie. Y al contrario, que las propias condiciones de los trabajadores, si fuera posible, mejorasen de cara a que el servicio que prestan a los ciudadanos y ciudadanas sea de mayor calidad. Ni bozeramaileari galdetu nahiko nioke Katalunian badirudi akordioa ixtear edo bizita dutela Jordi Sánchez presidente hautagai jartzeko. Ez dakit Jaurlaritzak uste duen egoera nahasi honetan horrek edo bideratu dezakeen ja auzia. Jaurlaritzak proposamen edo irtenbide jakin eta konkretu honi buruzko irizpide zehatzik ez dauka. Baina behin da berriro izan dugunez, Eusko Jaurlaritzak ikusten du Kataluniak behar duena da garai berri bati ateak zabaltzea, egonkortasuna nagusi izango den garai berri bati hain zuzen ere, eta horretarako akordioak behar direla eta akordio horiek eutsi behar diotela egonkortasuna bermatuta izango duen gobernu bati. Hori nola eta nortzuk egingo duten, hori Kataluniako aktoreak eurek erabaki behar dute, ezta? Tanto en concreto el acuerdo, prácticamente el acuerdo que tienen cerrado ahora en este momento los grupos independentistas. Sí, evidentemente el gobierno no tiene una opinión y emite un juicio explícito en relación con esa propuesta concreta que plantea usted, ¿no? Pero sí reitera un mensaje que ha estado emitiendo durante las últimas semanas en el sentido de que lo que Cataluña precisa en este momento es abrir una nueva fase, una fase de estabilidad, una fase de gobernabilidad, y que para eso es necesario un acuerdo entre las formaciones políticas que dote
a este nuevo gobierno de estabilidad y que garantice también la interlocución política e institucional a todos los niveles, ¿no? Esto es lo que hace falta. Ahora, ¿de qué manera se puede articular esto y quiénes tienen que ser los actores relevantes? Pues, lógicamente, esto es algo que el Gobierno vasco no va a determinar. Es la propia sociedad la catalana y sus formaciones políticas quienes tienen que tomar decisiones a ese respecto, ¿no? Hoy hemos conocido que el gobierno francés, ya lo había dicho, pero bueno, se ha materializado el traslado de 2 presos de ETA a Mont-de-Marsan, que es la cárcel más cercana a Euskadi. Quería una valoración por su parte y por otra, bueno, viendo que se ha movido ya el gobierno francés, si tienen ustedes algún indicio de que pudiera ocurrir lo mismo por parte del gobierno de España. Bueno, es una buena noticia, sin ninguna duda. El Gobierno vasco considera que este paso pone de manifiesto que el acercamiento de presos se puede producir en el marco de la ley, en el marco del ordenamiento jurídico vigente, ¿no? Por lo que respecta a la posible réplica que este movimiento pueda generar en el Gobierno español, el Ejecutivo vasco no tiene constancia al respecto, pero sí podemos insistir una vez más en la idea que ya está recogida en los planes de convivencia y derechos humanos del Gobierno, en el sentido de que el acercamiento de presos es una medida de distensión positiva dentro de los planes promovidos e impulsados por el Gobierno vasco en este sentido, ¿no? Bai, berri positiboa da, inolako zalantzarik gabe, eta urrats honek erakusten ematen du beste alde batetik, legearen baitan posiblea dela, bidezkoa eta bidegarria dela presoen hurbilketa gauzatzea. Estatu Espainiarrean gauza berdinak gertatuko den ala ez, horri buruz Jaurlaritzak gaur-gaurkoz ez dauka informaziorik, baina Frantzian ona dena, Espainian ere ontzat dauka Eusko Jaurlaritzak, benetan, gure planetan aurreikusita dagoenez, elkarbizitza eta giza eskubideen planetan bereziki, hurbilketak gizarte honek eman behar dituen urratsen artean garrantzia daukalako. Sí, yo la consejera, la semana que viene, con motivo de la celebración del Día Mundial de las Mujeres, hay una convocatoria de huelga, de paros, cada colectivo se está expresando de diferente manera. No sé qué decisión ha tomado, si tiene decidido si va a secundar el paro completo, el paro parcial, o cómo va a hacer seguimiento de esa jornada. Yo creo que la lucha por la igualdad no compete únicamente a las mujeres, sino que también compete a los hombres, que son, creo que, una parte importante de la sociedad de cara a alcanzar la conciliación y la corresponsabilidad. Yo creo que una forma eficaz de luchar por esa igualdad, que además entiendo que todavía queda algo por conseguir y muchas cuestiones que superar, es trabajando de una forma intensa, como lo venimos haciendo siempre, y creo que donde yo voy a poder aportar más de cara a alcanzar esa igualdad es seguir trabajando en mi puesto de trabajo, que creo que es lo que me corresponde. Sí que acudiré a la concentración para demandar esa igualdad que se va a producir en los ayuntamientos vascos, pero creo que existen muchas formas de luchar por la igualdad de las mujeres y me parece que esta puede ser una, pero yo acudiré a mi puesto de trabajo porque entiendo que ahí voy a hacer una labor más eficaz de cara a conseguirlo. En el seno del Consejo de Gobierno se ha analizado este asunto, precisamente la posición del Gobierno al respecto de esa convocatoria, y hay una posición unitaria. Bueno, en la sesión de hoy no se ha abordado esa cuestión. Lo que sí le puedo decir efectivamente es que el Gobierno vasco está comprometido con la igualdad de mujeres y hombres. Una prueba manifiesta e inequívoca de esto es el hecho de que en el 7º Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres que estamos elaborando en este momento hay un eje expresamente referido a la necesidad de transformar las economías y la sociedad para garantizar la efectividad de los derechos, ¿no? Somos conscientes, en el Gobierno está una idea compartida por todos sus integrantes, de que es necesario corregir los importantes desequilibrios que todavía se producen en la sociedad a la hora de garantizar un reparto equitativo entre hombres y mujeres de las labores relacionadas con el cuidado de las personas y la atención al hogar, ¿no? Un desequilibrio que genera
fin, muchas disfunciones, ¿no?, en la mujer, ¿no? Impide el desarrollo profesional, impide el avance personal y plantea incluso problemas de salud de toda índole, ¿no? Por tanto, este es un problema que es preciso corregir, en el que es preciso incidir, pero como bien ha adelantado la consejera, efectivamente, el Gobierno hace causa común con la declaración que hizo la directora de Emakunde ayer, pero bueno, considera que, respetando la huelga, por supuesto, el Gobierno como tal pues ni ha hecho huelgas ni tampoco se suma en este momento a ninguna huelga, y postula la idea de que la reivindicación de la igualdad se puede hacer de muy diferentes maneras, por ejemplo, sumándose a las movilizaciones ya convocadas, ¿no? Y este es el planteamiento que postula de entrada el Gobierno, insisto, siendo una cuestión que no ha sido abordada de manera explícita en el Consejo de hoy, ¿no? ¿Pero va a ser una posición unitaria en el Consejo? Estas son ideas que compartimos los integrantes del Consejo, ¿no? Luego la actitud personal de cada uno, bueno, pues cada uno la adoptará, ¿no? En fin, yo no puedo suplantar a decisiones que en última instancia son personales, pero el Gobierno como tal pues ni ha hecho huelgas hasta el momento presente ni tiene previsto hacer huelgas en este momento, ¿no? Porque considera, entre otras cosas, que el compromiso que tiene con la igualdad entre mujeres y hombres se tiene que traducir lo antes posible en medidas concretas tendentes a hacer efectiva la realidad de la igualdad entre mujeres y hombres, y que eso hay que hacerlo el día 8 de marzo, pero todos los días del año, ¿no? Entiendo que aunque el Gobierno comparta las razones que están detrás de esta reclamación, se verá obligado a hacer el descuento porcentual del día no trabajado de aquellas funcionarias y funcionarios que se sumen a la huelga. Hombre, a ver, si un empleado público ejerciendo el derecho a la huelga se declara en huelga y lo comunica formal y oficialmente al Gobierno, obviamente el Gobierno no tiene más obligación, es una obligación impuesta por la ley, que hacer las aplicaciones correspondientes, ¿no? En esto no hay distinción entre huelgas de un tipo o de otro, ¿no? Si hay una declaración formal de huelga de un empleado o empleada pública, lógicamente el Gobierno tiene que ejercer su responsabilidad y cumplir su obligación legal en esta materia. Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko, zuen arreta guztiagatik, datorren astera arte.